Esto es El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. Con Ian McNiven y Nelson Oces. El Gerente. Bienvenidos al sexto capítulo, sexto, de El Gerente en The Clinic, junto a Ian McNiven en su oficina, acá oficiando como siempre, como tu secretario. Ian, ¿cómo estás? Querido secretario general, tanto tiempo. Acá estamos. Muchas gracias por la presentación. El Gerente en The Clinic. El Gerente en The Qué Clinic. Proyecto maravilloso, ¿eh? Sí, es verdad. De verdad que nos sorprendió. Nosotros queríamos tener un proyecto acá en The Clinic, pero con toda la confianza, porque este es un equipo humano, profesional, muy Gran redondo. equipo humano. Nos ha permitido ya llegar al sexto capítulo. Quiero, Ian, agradecer los últimos dos, una repercusión mediática importante, con comentarios muy positivos también en las redes sociales, también de colegas, periodistas, también de colegas, dirigentes. Nos felicitaron, ¿eh? Colegas de la NFP también, que han estado, que hicieron una gran labor también en la parte de comunicaciones, periodistas, nos han felicitado también por sacarle lo mejor al invitado. Exacto. Yo creo que Arturo Salá es, la gente que no lo conoce, muy serio en todo orden de cosas, pero una gran persona. Y siempre tuvo su carisma, pero le cuesta un poquito distenderse. Claro. Yo creo que estuvo muy cómodo y se sintió muy bien, ¿no? Claro. Y Peter también. Peter, gran dirigente de Colo-Colo, también directivo, fue presidente del Estadio Croata, deportista, todavía juega en la liga. 75, 76 años, todavía juega en la liga. La Liga Independiente de Fútbol, increíble. Sí, tanto Peter como Arturo Salá son hombres importantes dentro del mapa histórico del fútbol chileno. Así es, Así son que parte yo de la creo que historia. es un poco Les también la guste línea. a muchos o no les guste. Claro. Parte de la historia. Sí, para bien y para mal, digamos. Yo creo que muchísimos más momentos claros que oscuros. Así es, yo creo que todos tienen detractores y todos tenemos momentos buenos y no tan buenos, pero están en la historia y creo que también es indesmentible los logros que tuvieron. Es verdad. En el fútbol chileno. Hay gente que me ha comentado muy positivamente acerca de este podcast del Gerente, donde el protagonista eres tú, Ian, con toda tu experiencia Pero como para nada, jugador, el como equipo. periodista, como dirigente, como ex gerente de selecciones. Danilo Díaz, Cristian Camaño, Francisco Sagredo, Cristian Arco, Fernando Tapia me han dado. Juan Cristóbal Guarelo también me escribió algo muy positivo respecto, por ejemplo, al capítulo con el polaco Golver, que fue el segundo. Hemos pasado por Tudor, Golver, Waldo Ponce y lo último, muy aplaudidos por la gente que ha sido Dragisevich y Peter Dragisevich. Perfecto. Hoy día tenemos otro gran invitado en el segundo bloque, pero antes, tu columna, gerente, de esta semana. Yo creo que lo que hay que resaltar, y lo dijimos un poco en el capítulo anterior, es lo que ha hecho el proyecto maravilloso de Universidad Católica. Estamos en tiempos donde uno se pone bastante chaquetero y muy crítico desde afuera, con el diario muchas veces del lunes. Y nosotros nos hemos dedicado a la crítica, una crítica lo más objetiva posible, sin perder también muchas veces la subjetividad. Ser 100% objetivo hoy en día es muy difícil, incluso en las comunicaciones y para los periodistas. Y en el periodismo deportivo uno tiene que opinar, pero ojalá con la mayor base posible. Desde el punto de vista organizacional, qué maravilla lo que vivimos nosotros, qué maravilla desde el punto de vista de espectáculo, qué maravilla desde el punto de vista deportivo, lo que vivimos con el Claro Arenas de Universidad Católica el pasado sábado a las 20 horas de Católica con Unión Española. La inauguración del Claro Arenas, pareciera que fuera ayer cuando fui a la inauguración del estadio de Universidad Católica. Si no me olvido, el 87 o el 88. Contra el River de Borghi. Contra el River de Claudio Borghi, gran figura y capitán Osvaldo Arica Hurtado y varias figuras de Universidad Católica. Yo tenía 15, 16 años, estaba jugando en divisiones inferiores y para mí fue un orgullo total. Pero los sentimientos de hoy es bastante de admiración, ¿eh? Uno puede ser crítico, pero de admiración. Me impresionó el nivel de organización de todo, de la inauguración. Me impresionó el nivel de la cancha, la iluminación,
No es esa iluminación donde antes nosotros esperábamos que en el Estadio Nacional o en los grandes eventos deportivos hubo un corte y se demoraba media hora en calentar los motores y se prendían nuevamente las luces. La carga épica del evento, esa carga que solamente lo tienen los eventos y que tiene el fútbol. Pocas instancias en la vida tienen la carga épica de un deporte maravilloso como es el fútbol. Parecía fútbol inglés. Yo creo que a Católica, y en términos deportivos, Católica le puede reportar la cancha, el nivel de la cancha tan rápida. Una nevazón en la mañana, en la tarde. Una nevazón, y el día anterior nosotros teníamos un evento con escuelas de fútbol en San Carlos de Apoquindo, no se pudo jugar porque había un nivel de, el frío y el nivel de nieve que había, incluso en unas canchas de pasto sintéticas del Club Deportivo de Universidad Católica, un poquito más arriba del estadio. Entonces, me llamó mucho la atención y yo estoy casi seguro que le va a reportar a nivel deportivo mucho volver a la localía, pero no solamente volver a la localía, sino asegurarse y sacarle el máximo partido de nivel futbolístico a esa cancha. Extremadamente rápida y cuesta jugar al espacio, pero entrenando constantemente y entendiendo lo que es el nivel de esa cancha, qué bueno por Católica, qué bueno por esta nueva etapa. Y vuelvo a decir, realmente emocionante la carga épica de esa inauguración. Yo conversé con muchos amigos míos que son cruzados de corazón y estallaban de felicidad. Les regalaron merchandising, unas toallitas de Universidad Católica, unas bolsitas a cada socio, y la verdad lo único que uno puede creer que sumamos, que es para muestra un botón, y realmente se anotaron un poroto para el fútbol chileno y no solamente para el club, pero tremendo. Redonda la inauguración, también a Increíble. nivel de seguridad. Increíble. La tecnología implementada, la detección de rostro. No hay rejas. No hay reja, la gente Entonces, se portó bien. Todos hablando, oye, fútbol inglés, oye, ojalá llegáramos siquiera, no sé, un porcentaje pequeño de lo que es el fútbol inglés desde el punto de vista del espectáculo. Y la gente decía, recuerda, 10 años atrás, 15 años atrás, oye, el fútbol inglés, el nivel de espectáculo es tremendo, pero no le han ganado a nadie. Bueno, ¿y ahora cómo ganan? O sea, el espectáculo, la organización, la gestión se metió en la cancha. Sí. Y eso, para todos los detractores, muchas veces creen que es excluyente la gran organización, el espectáculo, el entretenimiento es excluyente de la parte deportiva. No es así. La parte deportiva va de la mano con el proyecto. La mejor liga del mundo. Maravilloso. La Premier League. Muy brevemente, mi columna tiene que ver con este coloquio que tú dijiste, sacarle partido. Creo que es una gran oportunidad que tenemos nosotros a partir del 27 de septiembre de este año, el Mundial Sub-20 que se va a realizar en nuestro país, en Santiago, Talca, Valparaíso, Rancagua. Creo que es una oportunidad que muchos dicen, claro, que nos quedó como finalmente lo que sobra como premio de consuelo después de no participar en el Mundial 2030. Aún así, va a ser una fiesta, ojalá que así sea, respecto al compromiso de los hinchas, la participación de ellos en los estadios, la multiculturalidad que también se da con distintas delegaciones de todo el planeta. Tuvimos un Mundial Sub-20 a fines de los 80 masculino, tuvimos también un Mundial Sub-20 a nivel femenino. Yo creo que un evento de estas características del fútbol mismo, porque tuvimos Santiago 2023, los Panamericanos que fueron muy exitosos, se entregó una energía, hubo una fiesta bonita donde el país se comprometió y sintió un orgullo identitario respecto al certamen. Ojalá que también ocurra este evento que va a partir, repito, a partir del 27 de septiembre, donde también Chile en lo deportivo ojalá que también genere un rédito para tener un futuro optimista para lo que ocurra después con la renovación de nuestra selección. Hay que tener mucha fe. Yo creo que Chile tiene muchas cosas buenas también. Y otras no tan buenas o pendientes por desarrollar. La infraestructura deportiva es muy buena en Chile, se ha desarrollado mucho. Si nosotros vemos a nuestros vecinos, no tienen tanta infraestructura deportiva. En Argentina hay un tema organizacional y un tema cultural que hace que por el momento los resultados sean muy superiores a los de nosotros. Son campeones del mundo y siempre están arriba de todos los rankings a nivel no solamente del fútbol, sino otros deportes. Tienen una cultura distinta.
pero no tienen la infraestructura deportiva o no se han desarrollado tanto en infraestructura deportiva como nosotros en el último tiempo. Tienen otras fortalezas que hacen que culturalmente sean muy superiores a nosotros. Pero yo creo que este último año de los países en Sudamérica que se han desarrollado una infraestructura deportiva, lamentablemente en privada, por sobre estatal, o pública, pero los estadios bicentenarios han sido un puntal. O sea, tenemos grandes estadios. Lo único que yo creo que gracias a este tipo de eventos como la Sub-20, yo creo que es un punto de inflexión, gracias al proyecto de ley de la separación de la federación, también de la federación con la liga, también es un punto de inflexión. Yo creo que hay que tener confianza, que vamos a estar en un momento mejor en un par de años. Ojalá. Voy a contar cronológicamente lo que ocurrió lamentablemente la semana pasada. No es ningún misterio que nosotros también estamos en Fútbol y Parrilla y justamente estábamos grabando ese programa día miércoles en la noche, ¿te acuerdas? Cuando nosotros nos enterábamos durante la grabación de lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, en Avellaneda. Lamentable incidente de mucha violencia entre barras bravas. No estábamos viendo el partido porque estábamos grabando con el polaco Golver ahí, con nuestros invitados, con el Pollo Valdivia, con Andrés Moto Romero. E íbamos lamentando lo que después nos dimos cuenta con mayor evidencia en esa misma noche y al día siguiente. Lamentable lo que ocurrió en esa fase de Copa Sudamericana en Avellaneda, con un presidente, Néstor Grindetti, de Independiente, que no le importó incluso los probables fallecidos, porque muchos quedaron en estado grave, simplemente preocupándose de los puntos, viajando a Luque para poder conversar con la Conmebol, preocupándose meramente de lo deportivo, y lo que ocurrió en el estadio fue finalmente inhumano. ¿Qué limpio sacas después de prácticamente 4 días de lo que ocurrió allá en Avellaneda? Yo creo que es impresentable, que es un bochorno histórico y mundial. Yo creo que los europeos nos están mirando a nosotros como no sé qué, como pasados en 30 años en desarrollo desarrollo cívico, en educación, en organización, ¿para qué decir en la administración? Yo volví a los años, no sé, a los 70. En los años 80 la familia iba al estadio. En los años 80 yo iba a las reuniones dobles, triples del Estadio Nacional y echo de menos eso. La falta de educación muchas veces, lamentablemente, en los países subdesarrollados es un flagelo que cuesta mucho avanzar. Lamentable, no solamente lamentable, sino la actitud paupérrima, vergonzosa de las autoridades, el presidente de un equipo grande de Argentina y a nivel internacional. ¿Qué pasa en el fútbol? Si la pregunta es, ¿el fin justifica los medios? ¿Seguimos trabajando así? Que lo más importante es el fin y la forma de cómo llegaste al fin. ¿Esté más preocupado de ganar los puntos por sobre el desastre que quedó? Aquí yo creo que hay una solución que es muy objetiva y es muy clara. Si la Conmebol no expulsa al principal responsable de la organización, que es el equipo local, que es Independiente de Avellaneda, si no lo expulsa, es porque aquí la mafia se apoderó de todo el sistema. Porque tal vez la U, si se investiga y se llega a la información de que hubo hinchas de Universidad de Chile que causaron destrozos en los baños, etcétera, ahí hay una sanción, y tiene que ser sanción fuerte. Pero aquí, ¿quién es el principal responsable de un hecho lamentable, de una carnicería en el momento, sin ningún policía como cortafuego? Porque al final, esto es para la risa. Yo digo, los europeos se están riendo. Porque al final, una bandeja que está arriba de la otra, y está la barra con los hinchas de Universidad de Chile, que son visita, y abajo están los hinchas del equipo local, de Independiente. Ni siquiera un cortafuego, ni siquiera hay policías. Entonces, ¿qué querías? ¿Hay una intencionalidad? No hubo prevención ahí. No hubo prevención, pero uno prácticamente llega a pensar que hay una intencionalidad de qué, pero ¿cómo? ¿Quién va a querer hacerle daño a su propio club? El principal responsable es Independiente de Avellaneda. Y si la Conmebol no decide, y obviamente responsable solidario
Conmebol, porque los directores de la Conmebol, que vienen el director de partido, el director de seguridad, el director de comunicaciones, de prensa de la Conmebol, llegan 4 o 5 días antes al partido y tienen que colaborar y certificar que estén las condiciones para un espectáculo profesional. ¿Y qué pasó? Ninguno hizo la pega. Sí, una Terrible. negligencia absoluta de parte de la organización del espectáculo. Vergonzoso. Que el responsable era independiente. Me acuerdo que se hizo un debate generalizado después de este lamentable episodio donde participó el presidente de Peñarol, Ruglio. ¿Y qué dijo? Que las medidas que ellos tomaron cuando Peñarol fue local ante Racing de Avellaneda, en Montevideo, la tribuna que se le dejó al visitante, que era justamente esta bandeja superior a los hinchas de Racing, inmediatamente la tribuna baja, esa bandeja, estaba vacía, justamente para no intervenir. Y eso se hace prácticamente en toda Sudamérica para distanciar al visitante del local y que no exista confrontación, enfrentamiento. Eso hizo Peñarol. Todo lo contrario hizo el presidente Grindetti o organizadores del espectáculo, vendiéndole esa tribuna bajo la bandeja a los hinchas locales o a los socios locales, no sé, con un afán de corresponderle en este partido quizá era importante Independiente. Entonces no hubo prevención, no hubo logística, no hubo el acceso quizá necesario para que entraran los policías ante una eventualidad como la que ocurrió. Los policías no aparecieron. O sea, en un espectáculo incluso de la industria de la entretención, cualquiera sea, un concierto en el Movistar Arena, en el Estadio Nacional, o donde sea, el Festival de Viña, siempre los policías ahí están ante la eventualidad dispuestos a participar. Y más grave aún, si no hay el contingente, había un cierto contingente, que no existiera un contingente adecuado para el evento, esa es una cosa. Claro. Ahora, que no haya habido voluntad por los policías existentes en el evento cuando vieron que se venía una batahola y una carnicería y se corrieron y se quedaron pasivos en un costado, esa es otra cosa que es igual o más grave que el hecho en sí. Así es. No hubo voluntad. Para mí la pirámide invertida es eso. Los principales responsables son los organizadores del evento, Independiente como está club. Clarito. Y tú también adjetivizas ahí de manera muy importante. Independiente es uno de los clubes más importantes de la historia de Sudamérica. El nivel del estadio maravilloso. Lo arreglaron. Rey de Copa. Lo arreglaron hace 6, 7 años, lo remodelaron. Es hermoso el estadio. Está al lado a 50 metros del otro estadio de Es maravilloso el recinto. Y ante eso también... no está a la altura el presidente Néstor Grindetti, yo creo que por un tema ético, moral, de acuerdo a su comportamiento, que puede ser interpretable porque eso finalmente no está en un papel, no está en un contrato respecto a cómo tienes que específicamente comportarte ante un evento adverso como de las características que vimos la semana pasada, no estuvo a la altura a nivel ético y moral, y yo creo que tiene que ser sancionado. No sé de qué manera directamente por la Conmebol, porque, insisto, esto es algo interpretable. O sea, tiene que haber una mesa que saque una conclusión y cual sea, pero yo creo que tiene que estar a la medida de tener a un dirigente con esas características y con esa responsabilidad al frente de un Boca, de un River, de un Independiente, de un Palmeiras, de un Flamengo, éticamente, moral y de acuerdo a las características del cargo. Inmediatamente partir a Luque, a la Conmebol para poder pelear los puntos, a mí demasiado repudiable su actitud. Ya es un problema ético que más allá de la ineficiencia y la falta de educación, es un problema ético. Si estamos en eso, cerremos la puerta por fuera con la Conmebol. Claro, y entre paréntesis también hay responsabilidad de los hinchas de la Universidad de Chile, o sea, absolutamente. O sea, también revisando el partido... hubo unos piedrazos, hubo unas monedas que salieron desde el sector de la Barra Brava de la Universidad de Chile. No es primera vez que se comportan mal en el extranjero, también en el ámbito local. Bien sabemos lo que ocurrió con Colo-Colo y Fortaleza a principios de este año. Las hinchadas chilenas tampoco están dando la talla a nivel local e internacional. No es primer incidente que perjudica también a un club, a un espectáculo. También hay un grado de responsabilidad que tenemos que atender respecto a las barras bravas del equipo nacional. Yo siempre me he preguntado estos últimos años, ¿por qué existen barras? Si los hinchas son todos los... En un club, en un partido de 20.000, 15.000, 30.000 que lleva la U, ¿por qué tienen que haber barras? No, yo creo que no los necesitan, porque al final han demostrado la minoría, que son lamentablemente los delincuentes, no hay que generalizar, pero las minorías también, los responsables también son los que aceptan que esa minoría se involucre en una barra. Entonces al final tolerancia cero, fuera todos,
y los que quieran entrar a un espectáculo deportivo que griten y que al final el verdadero hincha es el que va partido a partido y que vuelvan temas de seguridad y que en mano dura. Exactamente. No bueno, hablamos de los vaivenes del claro oscuro de nuestro fútbol nacional. Lo positivo, Claro Arena, la inauguración. Lo positivo, ojalá que sea a partir del 27 de septiembre Mundial Sub-20. Lo negativo, claramente lo que ocurrió en la ya octavo de final de Copa Sudamericana. Lo positivo también es la participación de las redes sociales de nuestro público que está muy atento a todos nuestros capítulos. Aquí Pablo Ormazábal te pregunta, ¿qué te parece que Coquimbo Unido por primera vez quizás sea campeón en 66 años de historia? Pablo, muchas gracias. Dos cosas, maravilloso que un equipo que una institución como Coquimbo Unido, sin ser el plantel más caro y sin haber tanta inversión en relación a otros clubes, pueda tener un proyecto donde plasme a través en la cancha el éxito, plasme un equipo de trabajo interdisciplinario, no solamente entrenadores, un equipo de trabajo del entrenador, preparador físico, ayudante técnico, etcétera, médicos, pero con los jugadores. Y al final yo lo he visto jugar un nivel de compromiso impresionante. Y eso es mística, eso es lo que da el fútbol. Por otro lado, a nivel de torneo, no sé si habla tan bien del torneo. Creo que tiene que mejorar mucho. Hay grandes talentos, pero uno esperaría más consistencia en algunos equipos. Que no en Coquimbo, obviamente, lo han hecho muy bien. En otros clubes echamos de menos que el plantel, la cantidad o el nivel de los jugadores que produzcan mejores resultados, dada la inversión que se ha hecho. Linda la realidad del cuadro pirata. Le mandamos un saludo a todo el puerto de Coquimbo que en 66 años de historia nunca ha tenido un título de primera división. Y la segunda, más breve la respuesta porque ya está casi listo nuestro invitado del segundo bloque. Pregunta Vladimir Rendich. ¿Precipitada la salida de Manuel Suárez de Deportes Concepción? Buena pregunta, ¿eh? No sé, yo creo que ahí habría que sería ideal poder traer a Manuel preguntarle, para que nos cuente su experiencia. Yo creo que el fútbol es muy duro, no se dan algunos resultados, te pueden echar en 2 o 3 partidos. Creo que está haciendo un buen trabajo. No sé si hubo un conflicto extra entre el entrenador con la parte directiva, con los hinchas. Hay que tener mucho aguante, hay que tener mucha resiliencia también. El entrenador tiene que mantenerse, muchas veces no ir en conflicto, y puede ser que haya pasado algo más que uno no sabe. Tenía encaminado un buen proyecto, además un técnico muy interesante. Buen proyecto. Manuel Suárez. Sí, y además Concepción, la región del Biobío. Estamos esperando años tener un equipo, porque lo digo porque al final yo también soy hincha de la zona, mi segunda casa, la región del Biobío. Claro, he vivido allá y creo que de una vez por todas la región del Biobío se merece un equipo grande. Se nos fue el tiempo del primer bloque. Saludamos a la editorial Planeta que nos está brindando un libro, todos los capítulos de acá del Gerente con Ian McNiven. Este libro es la biografía de Mario Lepe, el gran capitán. Maravilloso. Con más cantidad de partidos de la historia de la Universidad Católica. El segundo de Andrés Romero, el primero Mario Lepe, el tercero es Piri Parré. Mira. Como dato de la Universidad de Chile, firmado por don Mario Lepe, escrito por Cristian Arco de la editorial Planeta. Saludamos a la editorial Planeta, le agradecemos este libro. Y también saludamos, Ian, a Hyundai. El cambio no parte en el futuro, parte en el trayecto. Hyundai presenta la evolución híbrida, una nueva forma de moverse, más eficiente, más consciente, más conectada con el mundo que queremos. Porque cuando el camino refleja lo que viene, los autos también. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. Agradecemos a Hyundai. Ian, tenemos un nuevo invitado, 6º capítulo. Preséntalo, tú mismo. Sociólogo y analista político, pero un tremendo currículum que podríamos estar todo el del programa. Harta maestría. Maestría, profesor universitario. Hice 6 años de doctorado también. Don Axel Callis. Bienvenido. Un gran invitado, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Una de mis casas.
a una de tus casas Sí, de yo Clinic. Sí, yo soy Te hemos visto en los soy como pasillos. los vendedores de ambulantes de regiones. Tiene casa en varias partes. Bueno, mira, nosotros estamos acá en The Clinic en el programa El Gerente, una visión desde un escritorio, una visión desde el punto de vista dirigencial, desde el punto de vista organizacional, ser lo más objetivo posible, pero sin dejar de lado la visión propia de un profesional como tú. Cuesta creer muchas veces que un cientista político, para lo que es la cultura en Chile, pueda ser tan fanático del fútbol, y más encima de Unión Española. ¿Cómo es eso? A ver, yo siempre he dicho que yo no soy fanático, soy un enamorado de un deporte que nací yendo al Estadio Santa Laura por mi familia española, y mis padres, bueno, todo el mundo giraba en torno al deporte. Pero crecí o sea, fuera una cancha. Yo también practiqué fútbol, no tenía un nivel como el tuyo, no sé si tú. No, Y, digámoslo, no. y, me acuerdo que después en el colegio yo era la Unión siempre y lo que dominaba era la Católica culturalmente. O sea, de hecho, yo jugué muchas veces contra la Católica. En la selección yo estaba en un colegio que se llama San Ignacio, de la cual sacaban... Ignacio del Bosque. El Bosque sacaba Perfecto. muchos jugadores. Sí, lleno. Me acuerdo que Yoma jugaba Marchioni, que era el Pablito Calazán. Bueno, habían Atilio Marchioni. y me tocaba, y yo tenía un nivel obviamente más bajo que ellos porque ellos estaban entrenando todos los días y yo entrenaba una vez a la semana. Pero de repente con un poquito de preparación era más asomado, pero no era lo mío. Y la historia es que después, con el paso del tiempo, me fui interesando cada vez más en lo que es la táctica del fútbol, lo que es como... por una parte, en medida que me fui haciendo más sociólogo y más, me interesó primero la parte cultural del fútbol, que me gustaría que conversáramos de eso, y al mismo tiempo en Europa me metí esencialmente a través de los libros de Martín Perranou, que es como el principal biógrafo de Guardiola y de todo. Él hizo un libro que se llama La historia táctica del fútbol de 1864 a 1949, y la función del doble 9, que es como la Biblia, son 800 páginas que yo lo recomiendo. Me fui interesando cada vez más en la relación de lo que se llama la táctica y lo que es la filosofía de lo que hay detrás de la táctica en una relación de lo que yo llamo velocidad, espacio, tiempo, es decir, la física del fútbol. Pero nosotros en el pasillo conversábamos hace unos días, ¿Ya? acá, en el pasillo en The Clinic, conversábamos el fútbol desde el punto de vista cultural y sociológico. Y fue tan interesante esa conversación porque al final, cuando se dice siempre, toda la vida yo he escuchado, el fútbol es el reflejo de una nación, para bien y para mal. Y desde el punto de vista cultural, uno dice, falta cultura, falta educación para ser mejores, pero al final estamos hablando del fútbol desde el punto de vista profesional. Pero ¿qué pasa con el fútbol formativo? Porque en la medida uno esperaría que el fútbol formativo, desde su génesis, desde el punto de vista educacional, todo lo que aporta el deporte en la educación de la formación integral de una persona, en la medida que tuvieras aumentaras el espectro del deporte, tendrías mejores hasta deportistas de élite. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es tu visión desde el punto de vista cultural? A ver, lo primero, como tú bien dices, lo primero entender que el fútbol es un bien público. Y el concepto de bien público es algo que a muchas personas le cuesta entender porque alguien cree que es un negocio privado o es un deporte. Un bien público es un intangible, es aquel aspecto conductual por los cuales las naciones valoran algo o no lo valoran. Es decir, ¿qué significa que sea un bien público? Que es algo, que es una actividad primero, que se desarrolla desde distintos mundos sociales, mundos culturales, y que genera bienestar a la población. Y por lo tanto, las dimensiones que tiene después en el ámbito profesional, en el ámbito amateur, en el ámbito formativo, en el ámbito escolar, en el ámbito de las escuelas deportivas, es decir, todas las dimensiones que tiene este bien público genera un bienestar general a la población. Y no es solamente un bienestar físico o un bienestar preventivo.
sino que también un bienestar psicosocial, es decir, los ánimos de una nación son influenciados por variables como los resultados deportivos que tenga esa nación. Si tú me dices a mí, ¿hay una implicancia del PIB, del Producto Interno Bruto, con el fútbol? Absolutamente. Es decir, cuando el país tiene, primero, no solamente por el tema de la unidad, son muy pocas, y esto es muy importante, son muy pocas las actividades en una nación que generan unidad. Una, por ejemplo, es la Teletón. En general hay una unidad sobre la Teletón. Sí, claro. Pero el fútbol es un elemento cultural que genera ciertos espacios de unidad que en una sociedad como Chile son muy escasos. Entonces, cuando se junta la unidad con el bien público y, por ejemplo, hay resultados deportivos de la selección chilena o resultados deportivos en general, el espíritu de las personas a la hora de producir, a la hora de sentirse, es mejor. Es decir, y la conversación pública, que es otro elemento importante, que es lo que hacen las personas para relacionarse e interactuar entre sí, son positivas. Esa productividad tiene un correlato en la economía, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, en la prevención. Es decir, genera una serie de otros beneficios que son completamente inasibles desde el punto de vista de la medición, pero que sí que se pueden medir a nivel de satisfacción en términos cuantitativos a través de encuestas o estudios. Axel, y no solamente el fútbol, yo creo que también la organización de eventos deportivos que nos dan un orgullo identitario, como por ejemplo los Juegos Panamericanos. Absolutamente. 2023, Santiago, o incluso me atrevería a sumar el Festival de Viña cada año, o sea, en el sentido cultural artístico también. Claro, el Festival de Viña, claro, yo diría que el Festival de Viña no lo puedo comparar porque el Festival de Viña, llamémosle el antiguo Festival de Viña, usted es muy joven, Nelson, pero No tanto. el Festival de Viña antes era un patrimonio país. Sí. Hoy en día ya no es tanto, es más visto un programa de un canal determinado, o sea, se ha ido achicando. Claro. en Pero la términos- esencia. ¿Ah? La esencia. Genera una conversación, pero hoy en día con las redes sociales y la pérdida de importancia en la televisión abierta como que se ha ido achicando. Pero para volver al fútbol, para volver al deporte, tú, por ejemplo, pones los Panamericanos, lejos, el mejor momento del país de los últimos 4 años fueron para los Panamericanos. Sí, claro. Del punto de vista de la conversación, de la sensación de seguridad. Las personas que iban a los eventos se sentían seguras. Con gusto. Claro. Volvieron las familias y los Panamericanos dejaron como una clave que es fundamental, es que las personas están dispuestas a ir al deporte si existen las condiciones para aquello. Algo que no ha generado el fútbol. En el fútbol hay un dicho, y también en las organizaciones, no sé, en todas las organizaciones exitosas, tenemos los que nos merecemos, en el sentido para bien y para mal. ¿Qué está pasando en el fútbol? Porque yo digo, uno de repente, a uno lo catalogan de moralista. Yo digo, primero la formación personal y luego la formación deportiva en el caso de un futbolista profesional, en el caso de un deportista. Los tiempos han cambiado. Pero ¿qué pasa a tu juicio? En el fútbol chileno pasan que tenemos la tormenta perfecta de la decadencia. La tormenta perfecta. Porque por una parte tenemos una industria, que ya voy a explicar un poco la paradoja de la industria, y por otra parte tenemos una situación sociodemográfica del crecimiento, perdona que ponga estos conceptos, vegetativo, y llamémosle cultural productivo, que no ayuda a lo primero. O sea, yo voy a explicar las dos, voy a partir por lo primero. La paradoja del fútbol chileno es algo que en economía que como por eso una paradoja, algo raro, es ¿cómo se llama? Una serendipia, algo que sale de todo tipo de comportamiento, que es que una actividad le va pésimo en su totalidad, sin embargo hay partes que, y en general a la mayor cantidad de las partes que son partes de ese sistema, les va bien. Entonces, yo siempre digo, si usted no me entiende, hay un economista, un economista que ganó un premio Nobel que se llama John Nash,
no sé si lo han escuchado, a lo mejor vieron una película que se llama La mente brillante, Sí, claro. que John Nash, entre otras cosas, recibe el premio Nobel por su teoría de juegos, la teoría de los incentivos, que es bastante complejo de explicar en términos matemáticos, pero en Chile todos los incentivos de la industria del fútbol, todos, están hechos para que las partes tengan beneficios y no el todo. ¿Qué es lo que es el todo? Los resultados deportivos. Es decir, en ninguna otra actividad, o capaz que haya otra, pero en muy pocas o casi ninguna actividad económica, si le va mal al todo, le va bien a las partes. ¿Se entiende, no? Sí. O el todo lo interpreto yo como la gente. No. El todo es, por ejemplo, el fútbol en Chile, el fútbol profesional en Chile, tiene pésimos resultados deportivos. Sí. ¿Sí? A nivel De clubes y selección. A nivel de clubes, de selecciones. Sigue existiendo. El fanatismo no no decae. está condicionado. Exactamente. Sin embargo, o sea, no hay ningún resultado deportivo. Sin embargo, los clubes, los representantes, las casas de Tienen apuestas, bonanza. la televisión, que son los agentes que están dentro de estos incentivos, tienen números azules. Esa paradoja no sea ninguna otra paradoja de la economía. Es decir, que si hay una pandemia, la gente no vuela en aviones, las aerolíneas quiebran. Acá la gente no puede ir al estadio, la gente puede dejar, dar lo mismo en los resultados deportivos, pero los abonados del fútbol, las apuestas, la venta de camisetas no bajan. Entonces, ¿Tú crees que no baja? O sea, es una paradoja, pero súper desequilibrada, porque cuantitativamente los que tú nombras y describes como los representantes, etcétera, son en proporción a los que participan dentro de la industria del fútbol, ¿será un 5% o menos? no, si es el sistema de incentivos que hacen que una cosa se potencie con la otra. Cuando uno estudia Nach y cuando uno estudia los sistemas, por ejemplo, ¿qué hace que un mexicano como Hank, que viene, participe en una sociedad de 4 que compren O'Higgins? ¿Por qué un mexicano que es del estado de Sinaloa, que su padre fue miembro del PRI, que fue gobernador o fue parte, que tiene casas de apuesta, que invierte en un club como O'Higgins? Entonces uno tiene que siempre, ¿cuál es el incentivo que tiene ese mexicano que tiene, Que ingresó como acompañante, que tiene 25.000 animales en su casa, que es una persona que ha estado acusado de narcotráfico, que ha estado acusado de ligado a la minera? Sí. ¿Qué hace que esa persona se fije en un club como Higgins? Entonces, cuando tú empiezas a formar el mapa de las personas que participan, empiezas a ver las balances de los clubes, empiezas a ver que por ejemplo, en Santa Laura, que el club, a mí me dicen, abrir Santa Laura es el doble de precio que si la Unión fuera a jugar a Lampa o fuera a jugar a La Pintana. O sea, todos los sistemas del fútbol, en términos de las partes, están hechas para tener números azules. Y no requieren, obviamente que si hubiera resultados deportivos, los números serían mejores. Como hubo. Pero en general, en el mundo deportivo, en este mundo del fútbol, tú teniendo malos resultados, no quiebras, puedes subsistir, y en general, en todas las actividades económicas, cuando el sistema tiene malos resultados, tú quiebras. Ahora, descrita ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, se entiende la figura y la descripción de ese escenario. Pero bien sabe Ian, sobre todo, que tomó la selección chilena en 2018, 2017. Luego del bicampeonato de América, hubo números azules, pero de manera transversal. O sea, ¿por qué eso no se mantuvo en el tiempo? Estamos viviendo quizá la peor crisis de nuestra historia, 3 mundiales consecutivos sin ir en cancha. Bueno, eso se llama decadencia. La decadencia, ¿qué significa? ¿Cuál es tu diagnóstico? A ver, ¿qué significa decadencia? Decadencia es estadios vacíos, alta violencia en el fútbol. Obviamente que existe una actividad que se rige no por resultados deportivos, sino que por resultados económicos, esencialmente. ¿Qué significa? Que estamos últimos en la tabla de la clasificación, que nuestros clubes en general los últimos 10, 15 años no pasan una fase de las copas internacionales, a lo más Copa Libertadores, Colo-Colo el año pasado, pero en general llevamos 8 o 9 años sin llegar a octavo o a segunda vuelta. Eso hace que exista un sistema donde los objetivos deportivos
estén en un mundo paralelo a los objetivos. Son secundarios. Exactamente, a los objetivos que hay de un micromundo donde no requieren de resultados para por ejemplo, para hacer sus actividades. El caso de Calera, el caso de los clubes donde tú tienes un club donde los resultados deportivos, ok, flotar, pero lo importante es tener 35 o 40 jugadores que tú puedas rotar en términos de contrato. Sí. Las casas de apuesta. En Chile, el mundo de las casas de apuesta, que conozco bien, en general las apuestas en Chile mueven más plata que toda la industria de la celulosa y la industria vitivinícola. ¿Solo en Chile? ¿Ah? ¿Solo en Chile? No, en Chile es la que tiene más impacto sobre el PIB. En España es muy pequeño, pero la potencia que tiene en Chile, porque nosotros, comparado, claro, con el cobre, que somos un país monoproductor, el impacto que tienen las casas de apuestas, si las tuviéramos que poner, son 3.100 millones de dólares. Claro, en proporción. No las casas de apuestas, las apuestas. Ahí Ya. están los casinos y están las casas de apuestas. Existen más de 220 acreditadas, así entre comillas, que están no acreditadas porque son ilegales, pero están operando. Entonces la pregunta es, esas personas no están solamente operando sobre resultados chilenos, están apostando. ¿Hay algo de esa actividad que mejore la actividad los rendimientos deportivos? Ninguna. Las casas de apuestas no requieren que a Chile le vaya bien en términos deportivos. Lo que requiere es que gente juegue al fútbol. Claro. Es lo que apostó. Otra, a propósito Y después voy a explicar sí. lo del crecimiento vegetativo. que es un A poquito más propósito complejo. de esto que estábamos hablando, que me parece muy cierto y me hace mucho sentido, yo creo que también hay un error del medio, y lo he visto también en errores en profesionales, también en el periodismo, nosotros no escapamos de eso, un error del diagnóstico, pero un diagnóstico a mi forma de verlo que es evidente, en el sentido de decir, volver antaño y decir, extrañamos los clubes deportivos sin fines de lucro. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Lo extrañas? ¿Te olvidaste que los jugadores no tenían contratos, no tenían regulación de ningún tipo, no tenían imposiciones? El jugador del año 2000, el jugador profesional, hacia atrás no tiene imposiciones, no tuvo imposiciones. Jugadores de 15 años, jugadores de 20 años de trayectoria, no tuvieron imposiciones, leyes sociales, ni nada. Entonces yo le digo, gracias a las sociedades anónimas, en ese aspecto, gracias a las sociedades anónimas, eso se reguló, se profesionalizó el deporte desde el punto de vista de los derechos y obligaciones asociados a un contrato de trabajo laboral, como cualquier otra profesión. Así que una cosa es que de un extremo te fuiste al otro porque no hubo regulación, y lo otro es quitarle mérito a las sociedades anónimas que dieron un gran avance desde el punto de vista profesional. Y te puedo dar, porque no es que me lo contaron, lo vi porque participé de eso. O sea, yo trabajaba en la Secretaría General de Gobierno, en el Gobierno Lago, y estuve muy cerca de cuando comenzó la legislación de la Sociedad Anónima Deportiva, 95, se empieza a legislar el año 2000, con Arturo Salá a cargo del IND en esa época, Perfecto. que era ministro de Ricardo Lago. O sea, no era ministro en esa época, era director. Subsecretario No. Tenía calidad. Todavía no existía el Ministerio del Deporte, el que decía el Instituto Nacional, Nacional del Deporte, el IND, y él era y él era el director del IND que dependía de la Secretaría General de Gobierno. Perfecto. Y me acuerdo porque compartíamos en ese minuto con Arturo Salá cuando íbamos a la ley de presupuesto, y lo vi muchas veces en la legislatura. Yo era director de planificación de ese gobierno, y justamente la ley, como tú bien dices, nace para proteger a los jugadores. Ese era el principal objetivo que tenía la ley. Era establecer una serie de derechos, pero también deberes con respecto a sanear todo el tema previsional, darle un poco de certeza jurídica a los jugadores, mejorar los aspectos que tenían que ver esencialmente con los grupos humanos al interior de los clubes. Nunca, y te lo digo porque se siguió legislando hasta el 2004, 2005, que es cuando sale la ley de Sociedad Anónima Deportiva, nunca, te lo juro, nunca yo habría pensado que esa ley iba a fortalecer la multipropiedad, o iba a fortalecer que extranjeros pudieran, o sea, no extranjeros, sino que extranjeros sin ningún tipo de vínculo con el fútbol pudieran tener
sociedades anónimas de tipo... 1, 2, 3. No, claro, pero sociedades anónimas de inversiones que no tuvieran identidad humana, donde lo importante es... Con el club. Con el club, como lo es algunas carreteras de Chile, donde las concesionarias son fondos de pensiones de abuelitos de Canadá. Ok, yo no tengo nada que, o sea, me da lo mismo quien invierta, lo importante es que se invierta, pero acá no hay ningún vínculo ni siquiera con el deporte. Entonces no es un problema, porque alguien puede decir, pero bueno, en Inglaterra sí, pero en Inglaterra la ley es distinta, porque la ley, hay una serie de estructuras que tienen que ver con lo federativo y con lo que es la Premier Liga que asegura que hayan personas que sepan de la industria y el estándar de la industria está dado por la misma asociatividad. Entonces, el problema de la ley es que derivó en algo que no tiene nada que ver cómo fue su origen. Claro, no a cualquier precio. Exactamente. ¿Dónde está el factor pasional? ¿Qué pasa con la corporación, el club deportivo, que tiene que aprender a convivir con la sociedad anónima, que es el concesionario? Y al final nunca hubo un ente aunador que aúne, integrador, y tampoco hubo voluntad. Entonces al final de un extremo te fuiste al otro. Entonces al final yo vi un periodo maravilloso, histórico, quizás cuántos años, si es que volvemos a tener no este hay periodo de la... ninguna posibilidad. Y esa es la mala noticia, porque la otra pata, que es este grupo, yo hice un análisis en base a dos áreas. La industria del fútbol, que ya la conversamos un poquito sobre ella, la idea que no hay ningún incentivo, y el otro ámbito, que es el ámbito cultural, sociodemográfico, tampoco no tiene ninguna posibilidad. Porque ninguna posibilidad de qué? De generar jugadores y generar jugadores, llamémosle, no Alexis Sánchez, que sale en una ESCA 40 años. Espontaneidad. Espontaneidad. La teoría de la espontaneidad. Porque en Chile, primero, y esto son cosas que la gente puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto? El principal vehículo, la principal motivación de las familias, porque en Chile y en América Latina la familia es muy importante como reemplazo de los clubes o las colectividades locales a la hora de movilizar el deporte. En Europa, donde yo viví muchos años y vi cómo operaba la captación, el sistema está diseñado para que si tú eres bueno para algo, tú te enrieles a través de horas del colegio, está unido el colegio con el club, con los centros deportivos. Distintas etapas de... Exactamente, entonces tú puedes empezar a destacar y vas rotando deporte. Por lo tanto, allá, llamémosle, ¿cómo le llaman? Scouting sistémico. Donde si hay alguien muestra algún tipo de dote o algún tipo... Inmediatamente te enrielas. Te enrielas en alguna parte y puedes cambiar. Acá en Chile es la familia la que tiene que hacer el principal esfuerzo para doblegar eso. Entonces la pregunta es, hoy ha disminuido la tasa de fecundidad a 1,16. Es decir, la cantidad de personas que nacen es mucho menos. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo las personas que nacen a la edad donde uno sale o no sale, se transforma o no se transforma? El gran movilizador de siempre en Chile fue, y en Brasil, y en todos los países, el hambre. El hambre es decir, la necesidad de surgir. La pregunta es, ¿existe hambre? Sí, todavía existe bastante hambre en muchas partes. Pero el camino es el mismo, no. Porque hoy en día hay elementos, volvemos a Nach, incentivos. ¿Cuál es el incentivo de la familia de llevar a un niño a un club deportivo en la mañana, siendo que hay, gratuidad en la universidad? 2, la escolaridad ha aumentado en los últimos 15 años, estamos cerca de un 94%. 3, las familias están prefiriendo, y eso no es hacer un esfuerzo, las familias que se meten en lo académico más que en lo deportivo. Y el otro gran problema son, y ustedes me van a mirar con cara rara, son las escuelas deportivas. ¿Cómo se llaman? Escuelas de fútbol. Las deportivas amateur. Exactamente. Privadas, ¿Por municipales. Y aquí viene el resultado, el comentario incómodo. ¿Y por qué las escuelas deportivas están generando que haya gente más mala para el fútbol? Porque la mayoría de las personas que entran a las escuelas deportivas no son talentos, son
niños que tienen Una experiencia. niños que tienen muchas veces sobrepeso, niños que tienen una energía incontenible. Antes en mi época se llamaba déficit atencional, hoy en día son personas con neurodivergente. Y el que era bueno para la pelota ya no va al club. Primero porque la familia no está tan incentivada a ir una mañana a probarse como era antes, sino que lo llevan a la escuela deportiva, si es que quiere jugar fútbol. Y la pregunta es, ¿esa persona va a mejorar su nivel o lo va a empeorar? Y lo que está pasando es que lo empeora. Claro. Porque está jugando con niños que no son... Se podría decir que es el concepto de los últimos años en la educación chilena, el concepto de la tómbola. Nivelar hacia abajo. O sea, en el caso de la escuela deportiva, se nivela hacia abajo. Ahora dentro ¿Por qué? Porque los niños que están ahí no están para ser jugadores de fútbol. Bueno, ¿qué es lo que habíamos conversado a propósito de eso? De los últimos años, ¿qué es lo que se está dando en la práctica? Y se condice con lo que dices tú. Es que en los últimos años no ha habido inversión en el fútbol chileno de cadetes. No hay. Porque es más fácil comprar y vender jugadores y al final no hay ninguna regulación. Entonces incentivos. Uno echa de menos... Voy a ir poniendo incentivos. Claro, uno echa de menos divisiones inferiores. Y como no hay inversión en divisiones inferiores, ¿qué es lo que se ha producido? A costa de producto de la falta de formación o inversión en divisiones inferiores de alto rendimiento en el fútbol, se ha producido una necesidad y una irrupción que puede sonar también de producto de una debilidad en la fortaleza de las academias de fútbol particulares que se financian a través del aporte del papá. Y eso que ha generado que es una experiencia. No va de la mano con nivelar hacia arriba y sacar a los talentos para que sean una realidad en el fútbol. Entre paréntesis, antes que se vaya el tema, yo creo que también hay que crearle las circunstancias a las familias para poder tener la herramienta y las posibilidades de elegir. O sea, anteriormente yo soy de Valparaíso, del Cerro San Roque, existía mucha alimentación en los clubes profesionales, me refiero a principios de los 2000, de los clubes deportivos de barrio. De hecho, Claudio Nuña, David Pizarro, Reinaldo Navia, los jugadores de ese entonces, Jorge Ormeño, venían ya grandecitos de los clubes deportivos como el Caupolicán, el Séptimo de Línea, Club Deportivo La Zorra, Club Deportivo San Roque. Club de barrio. Y esos, hoy en día, uno los va a visitar y ya no existen las interdisciplinas. Pero eso es lo que te estoy tratando de decir, es que cuando en la segunda parte los movilizadores son la familia. ¿Y cuál es el otro movilizador? Como en Uruguay, el capital social. Eso es lo que te iba a decir. Uruguay. ¿Qué es lo que es el capital social? Aquella que es un concepto que viene de la sociología, que son el sistema de redes con los cuales cuenta una persona para desarrollarse de distintas magnitudes. El club local es un sistema en sí mismo. ¿Y qué es lo más importante del club local? Que te entrega prestigio cuando tú te esfuerzas. Prestigio me refiero a que tú eres validado en términos locales si tú eres bueno para el fútbol. Entonces, lo que hacía antes, había, como existe en Uruguay y como existe en algunas partes de Argentina, una simbiosis entre la familia que tiene que movilizar al niño a una cuadra. Hay más riesgo que beneficio. Para que juegue fútbol, pero que juegue fútbol en términos competitivos, porque quiere ser el mejor. Esa familia no paga para deshacerse, perdón que lo ponga de esa forma, o para llevar al niño a la experiencia del fútbol. Eso, lo que tenemos, la pregunta ¿es bueno que existan las escuelas deportivas? Absolutamente. Las escuelas de fútbol, ¿por qué? Porque tenemos más gente haciendo deporte. ¿Cuál es el problema? Que las escuelas deportivas, de una otra forma, han atrofiado el capital social de lo local en muchas partes donde se movilizaba al niño para ir a jugar fútbol, como tú en Valparaíso, como la gente en Valparaíso. Entonces existen los clubes y el scouting, la forma de detección de que ese niño llegue a los clubes, se transforma en un problema, Nelson. Porque ¿qué hago yo con un cabro chico de 9 años si es bueno para la pelota, siendo que no tengo la división de los 9 años? Claro, ya perdiste mucho tiempo. Y no tengo que esperar a los 11. Es importante que es cultura. Claro, pero al final no es un problema de la irrupción de las escuelas privadas, de un problema cultural también, de responsabilidad del Estado. ¿De quién? No, porque en el fondo lo que hace este sistema es destruir el capital social. Porque cuando tú tienes los indicadores de delincuencia, tienes los indicadores de las formas de vida encerrados, lo primero que se destruye es el capital social. Es decir, tus vecinos con los cuales antes jugabas ajedrez,
tenías una relación cara a cara. Ahora no confías en ellos. Claro. Mira, como secretario, acá en la oficina de Ian Magnier, yo me comprometo a invitarte por segunda vez porque ya eres parte de la familia de Clínica. Así que te vamos a agarrar nuevamente en el pasillo y te vamos a traer nuevamente acá a esta mesa con el gerente. Porque quedan muchas aristas abiertas. A ver, entonces, para resumir, Sí. cuando tú no tienes gente que va a jugar fútbol de manera talentosa, por todo este sistema, capital, crecimiento, falta, y tienes un sistema que no necesita jugadores, lo que tú tienes asegurada son fracasos deportivos de aquí a los próximos 20 años. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se cambia? ¿Tenemos alguna posibilidad de cambiar o un Es tema más- cultural? Es más fácil cambiar lo primero que hablamos, porque eso es normativo, las leyes, las reglas del juego, que lo cultural. Lo cultural es muy lento. Es decir, el hecho que los niños y las familias vuelvan a movilizar. Te lo voy a poner de esta forma, Ian. Para una bajada en concreto, reglas del juego. Lo a que ver. hay en Europa y lo que hay en los países deportivos, que el primer sistema, el del deporte, lo que hace es capturar bien a los mundos locales culturales. ¿Por qué? Porque en Alemania, como no hay hambre, no hay ningún incentivo para ir a jugar fútbol. Yo sino- juego por Como hambre. en Uruguay, es distinto el Exactamente. escenario. Entonces, un capital social que es alto, pero no obstante, lo que se necesita, lo que hace ahí el sistema es que logra detectar tempranamente al talento. Acá en Chile tenemos un sistema que no le importa detectar, porque el negocio no es formar, porque formar es invertir. A los 8 años, hasta los 19, 20, Claro. o sea, es gastar plata durante Hay una cultura 12 también años. ahí social y deportiva muy impregnada en los alemanes, donde el fútbol amateur es muy fuerte. Allá, Claro. incluso es inherente a cada joven o niño estar participando en una disciplina deportiva. Nelson, ¿cuántas divisiones hay entre la Bundes y la liga local? 35, 30, 30 divisiones. Acá en Chile, 4, 5. Y en extinción. Y en extinción. Sí. Extinción. Tú que eres especialista, bueno, tienes un centro de estudio, tú influyes, tienes maestría en comunicación pública, incluso los números de la encuesta última, hay una fundación que se llama Fútbol Club, Pulso Ciudadano, Adimar, CADEM, que la adherencia también al fútbol cada vez es menor. Cada vez Sí, es menor. se juega Eso es cada vez. y eso es preocupante porque también te disminuye la industria. Y te quería preguntar también sobre las encuestas. Por ejemplo, ya hablando quizá un poco más de un tema más liviano. Igual, ¿qué te- o sea, esto para mí es liviano. o sea, No, no es bueno, nada de pesado. Para mí es nosotros. súper enriquecedor. ¿Qué te Pero se parece? entienden las relaciones que Sí, existen. por supuesto. Sí, Es que lo que pasa es que interesante. abre el tema y podríamos profundizar e ir a fondo en 3 horas más. Estaríamos acá, pero vamos a ver con un segundo o tercer capítulo contigo presente en la mesa. ¿Qué te parecen estas encuestas que atribuía al fútbol, por ejemplo, coloquialmente? Poner a Elías Figueroa, Vidal, Marcelo Sala dentro del podio. ¿Son encuestas serias? ¿Qué te parecen? No, a ver, las encuestas pueden ser serias. La pregunta, siempre hay que decir, bueno, la pregunta es pertinente, yo creo que no. Porque lo actual siempre manda, la experiencia directa siempre manda Inmediatez, sobre ¿no? lo actual siempre habla distinto que contra la memoria. ¿Se entiende, no? Sí. La persona de 18 años que responde una encuesta está en base a lo que le dijo el abuelito. Claro. Mientras que tú acá tienes un libro, perdona que... ¿Cómo no? Muéstralo. de Marcelo Sala, yo vi jugar a Marcelo Sala. Y estuve en el clásico entre la Lazio versus el Inter, Salas contra Zamorano, el año 90. 2001, 2000. No. 99. De haber sido 90 y algo, 90 y, al 99. final de los 90, porque yo estaba viviendo en Roma. Sí, po. Segundo semestre del 98 comienza a estar en la Lazio. Y por lo tanto vi lo que era la potencia de Marcelo Sala. Lo vi jugar muchas veces ahí en curva Norte, en el Estadio Olímpico de Roma. Y por lo tanto, si tú me preguntas a mí de Sala, extraordinario, porque lo vi jugar. Yo no vi jugar prácticamente, salvo en Palestino, a Elías Figueroa cuando yo era muy chico. Claro. O Pero Leonel, entonces Chamaco. el que responde siempre tiene la idea del presente mucho más que la idea de la memoria. Uno escucha hablar que Elías Figueroa ha sido el más grande, pero opera normalmente, la gente te va a decir Vidal, Sánchez, que son los que están más frescos. Pero te entrega una noción de perspectiva respecto al conocimiento de la gente, por último. O sea, a ver, lo más importante, volviendo a lo claro, de la cultura deportiva. o sea, y se va a ir perdiendo.
Porque al final Messi va a quedar como mejor jugador porque Pelé no Y juega analizando el fútbol desde el punto de vista más formativo, integral de las personas, como parte de la cultura y la educación de un país, sin ver los resultados del alto rendimiento, cuántos jugadores profesionales, si le ganamos o no Chile, Argentina o todo eso. ¿Cómo tú crees que tiene que cambiar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, no sé, las autoridades, qué está haciendo el país por mejorar eso? Porque al final uno dice, claramente gracias al fútbol tú puedes sacar a un niño de la droga, tú puedes sacar a un niño de la delincuencia. Para ir terminando. ¿Cómo podemos seguir trabajando? Cuando tú ves la relación del fútbol, la relación del fútbol con la educación, la relación del fútbol con la salud, la relación del fútbol con la personalidad, forjar valores, trabajo en equipo, resiliencia, ser una persona integral. ¿Cómo tenemos que trabajar en adelante? O sea, yo creo que jugar fútbol es la mejor escuela de todo. O sea, a ver, voy a decirlo de otra forma. Hacer deportes colectivos es lejos la mejor escuela para todo. Para el tema de la frustración, para el tema de los liderazgos, para el tema del trabajo en equipo, para no solamente los beneficios físicos, sino que desde el punto de vista de mirar la vida de uno, es fundamental. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Yo te lo digo como profesor universitario, tenemos mucho tema con la salud mental. La salud mental es lo que está en este minuto arrachando todo lo que tiene que ver con las fragilidades. ¿Y por qué? Porque la gente está muy encerrada. ¿Y por qué está encerrada? Porque está con la maquinita, está jugando fútbol a través de la Play, el FIFA, y no en la calle. Entonces, se pierde el espacio público, que es a ver, cada vez que tú escuches a un ministro de seguridad, a un carabinero o cualquier, te va a decir que la principal prevención contra la delincuencia es la ocupación de los espacios públicos. Tal cual. Perfecto. Cada vez las quebradas y los cerros más vacíos, lamentablemente. ¡Qué maravilla de tema! Entre cuatro paredes jugando PlayStation. Y no entré en nada de táctica. Ya vendrá el complemento. Vamos a tener otros capítulos. Y el gerente. Rápidamente invitamos a quien quiera hacerse parte de esta sección, La Roja Imbatible. Bueno, el libro de Mario Lepe para las redes sociales de Editorial Planeta, le agradecemos. También está Marcelo Sala. ¿Cuál es tu mejor arquero de la historia? ¿Dónde? ¿En Chile? Chile. Livingston, Cóndor, Bravo, ¿quién? Para mí el Cóndor. Cóndor. Sí. Mira, ¿sabes que se repetió mucho No, respuesta? el Cóndor. A ver, el Cóndor es una lo vimos, cortada. Claro. No, pero en términos de la relación, yo siempre analizo, no sé si está bien técnicamente, el gana partidos bajo el arco y el resto de las funciones, que es salir jugando, cortar centro, todo eso. Gana partidos debajo de los tres palos. Claro. Yo no he visto reflejos más increíbles como los del Cóndor Roja. Sí, bueno, ahí te da una perspectiva, porque yo nunca lo vi jugar, pero a través de los videos me hago una opinión. ¿Mejor lateral derecho? No, pues Juan Machuca. Juan Machuca, ya viste. No, pero es que ahí me fui a la subjetividad mía. Rápido, que lo estaba oyendo. Parejas centrales. Saqueros centrales. No, Quintano Figueroa. Quintano Figueroa. Sí. Lateral izquierdo, claramente ya sé el nombre. ¿Quién? Antonio Arias. Sí, no, es Chino Arias. Sí, es de la Unión Española. Volante central, de todos los tiempos. Hagamos justicia a la historia. ¿Quién? ¿Bombalé? No. No, pues ¿Cómo se llama? No era tan bueno. Volante central. Marcelo Díaz. No, Marcelo Díaz. No, Marcelo Díaz se desordenaba siempre. Ya, ok. Tengo que, lo que pasa es que yo, a diferencia de ti, yo tengo que partir en los 70. Ricardo Perdomo era uruguayo. ¿Sí? No. Yo, el 6 para mí, Edio Nostroza era un gran 6. Bien. Yello. El Yello, sí. Y luego Rodolfo Dubó también era un gran 6. Sí, doble enganche para jugar con 4-3-3. Manuel Rojas. Tremendo. Chamaco Valdés. Sí. Chamaco Valdés. Mira, en mi cabeza tengo que ir sacando los argentinos, los uruguayos. O sea, entonces... de verdad. Sí, es mucho. Y delantero, no me ponga el Pony Ruiz ni al Candonga, no, de todos los tiempos. No, para mí, o sea, en 9... Perdona, Vidal creo que eso ha sido un volante mixto. O sea, sí. Pongamos a Chamaco, Vidal. Sí. ¿Y a quién pusiste como volante central? Puse a varios, o sea, como 6. ¿Quién puse? Al Yello. Yello y Nostroza. No, pero también a Dubó, también a... ¿Quién puede ser? Ok, pero centro delantero. No, Marcelo Sala. Marcelo Sala, sí. Acompañado de dos más.
Tienen las no, posibilidades porque- ahí de jugar como extremo o acompañantes del 9. eh, Ahí está Iván, está Chupete, está Edu Vargas, está Alexis, está Leonel Sánchez. No, Alexis sí, siempre, o sea, obviamente, es que son otras cosas, porque entre el fútbol de los 70 y 80 y el fútbol de los 2000 hay 12 kilómetros de recorrido que no hay ahora, o sea, que no había ahora, y hay 3 veces más velocidad. Entonces, los atributos de los jugadores hoy es técnica en velocidad. Ya. Entonces, eso te cambia absolutamente la forma de entender la dinámica. Hoy en día, en los clubes, y esa es la autocrítica de mi equipo Unión Española, que no juega el espacio, está entregando mucho. O sea, la gracia de los clubes que ganan, como el PSG, el Barcelona y todos los clubes que están arriba, están construyendo espacios adelante. Claro, jugar al espacio. Y, Sí. y hoy en día el fútbol chileno, especialmente mi equipo, juega al pie. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la condición física ni la capacidad física para jugar al espacio, ni Sí, la la técnica. velocidad, la Entonces, dinámica cuando tú me del pides fútbol que moderno. estoy juntando cosas ¿Y así muy director rápido. técnico mejor de la historia? Ah, ya sé qué me va a decir. ¿En dónde? La selección chilena. No es Acosta ¿No ni, es Don ni Nelson? Santiago, Ah. no. No, ¿chileno o extranjero? No, mejor técnico. No, ahí yo, podemos, o ahí sea, pues yo creo incluimos que a Josic, a la Bielsa. impronta de Bielsa va a Bielsa. quedar para siempre. O sea, con Bielsa, yo creo que es algo, perdona Ian, voy a hablar de los jugadores de Chile. El jugador chileno requiere mucha mecanización, porque tiene, voy a decirlo en términos elegantes, un déficit de internalizar instrucciones muy Claro. alta. Sí. ¿Te das cuenta, no? Sí, y O sea, nosotros estamos ahora internalizando y las eso- instrucciones de Espillaga que nos tenemos que ir en Y segundo. el capital social, escúchame, y es por eso que es muy importante la formación, no solamente deportiva, la formación intelectual, porque cuando tú formas bien, que es lo que hacen los europeos, a los jugadores logran entender las instrucciones de una forma mucho más integral que el chileno. El chileno no entiende, y por eso es que Bielsa lo que hizo fue mecanizar, para que no pensara, sino que actuara. Sí. No, y eso te lo demuestra también en ese periodo transitorio de Claudio Borghi que no resultaron. No, porque los Borghi lo propósitos. llevó 20 años para atrás. Po. A eso voy, que por Así esa misma es. generación que Yo, todos fui a dicen jugar- que- yo lo vi en la Copa América porque me fui a Mendoza a la Copa América y yo dije, ¿pero qué está pasando acá? Está Sí. jugando al pie. Argentina 2011. Tenía frenado al Chupete, tenía frenado Ian. a todo. Nos estamos yendo. We are going, yeah. Nos estamos yendo con Hyundai. Dicen que el futuro es cambiarlo todo, pero en Hyundai creemos que también se trata de encontrar el equilibrio. Porque si queremos un mundo mejor, necesitamos avanzar en energía, pero también con conciencia. Descubre la evolución híbrida de los modelos Kona, Tucson y Santa Fe. Más eficiencia, más autonomía, más reflejo de un mundo mejor. Conócelos en Hyundai.cl. Maravilloso. En otro capítulo del gerente. Capítulo 6. Muchas gracias, Axel. Muy interesante. Vamos a seguir conversando en el gerente. Chao, chao. Chao. Esto fue El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl, con Ian McNiven y Nelson Oces. El Gerente.